Bueno, yo cuando me dijeron que tengo que presentaros algo, pues pensé, ¿qué hago? Presento mi investigación, total, para seguir oyendo cosas técnicas de detalle, pues es lo mismo que habéis estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Cada uno ha presentado su cosa de detalle, ¿no? Entonces lo he intentado daros una visión un poco más global de cuál es el problema para motivaros de cara a que seguís trabajando con más inquietud todavía y con más empeño, ¿no? Porque después de ver la presentación que voy a hacer, algunos saldrán de aquí incluso que parece que ha visto Pesadilla en el Street, ¿no? De cómo está el mundo. Entonces, lo que voy a hablar es sobre la necesidad y por qué tenemos que transformar el sistema energético, ¿no? Entonces, si vemos el impacto de la actividad humana en el mundo, ¿no? En la atmósfera, nos encontramos con estos datos, ¿no? La concentración de CO2 en la atmósfera, a ver si esto funciona bien o no. Sí, la concentración de CO2 en la atmósfera está aquí representada en el caso de un sitio donde pues, se mide esta concentración, que es en Mauna Loa, en Hawái, ¿no? Entonces tenemos que a lo largo de la historia, en la cual el hombre no existía prácticamente, salvo como si fuera un animal más dentro de los que estaban dentro de los homínidos y todo esto, ¿no? Se encontramos que efectivamente ha habido ciclos en los cuales ha habido un incremento de concentración del CO2 en la atmósfera debido pues, a la serie de etapas glaciares, etapas calientes, etc., ¿no? Y cuando el hombre ha empezado a desarrollar industrialmente y a consumir un sistema y entrar en un sistema como el tenemos ahora, pues resulta que la cantidad de CO2 en la atmósfera se ha incrementado hasta niveles pues, nunca vistos anteriormente, o por lo menos en los últimos 800.000 años. Y de ahí que se hable de que en estos momentos estamos no en la época glacial, en la época no sé qué, sino en la época de impacto antropogénico generado por el hombre, ¿no? ¿Vale? Esta es la situación, que en 2016 se llegó a 402,9 ppm de CO2 en la atmósfera, en el año marzo de 2017, 406, y esto va ligeramente en aumento, ¿no? Aquí tenéis los impactos que se han medido con respecto a qué es lo que provoca esto, ¿no? Lo que provoca esto es que este impacto sobre la temperatura de los océanos y de la Tierra está teniendo una tendencia creciente. Tendencia creciente no significa que se pueda desarrollar ahora mismo una correlación directa entre CO2 en la atmósfera y temperatura, porque hay mecanismos ahí que no son, digamos, lineales. Hay retardos, hay ciertos factores mucho más complejos, ¿no? Pero parece que hay una tendencia creciente. Aquí tenemos el nivel del mar, crecimiento del nivel del mar. Pues, de estos metros, pues estamos hablando de 20 centímetros, ¿no? Pues se nota una tendencia creciente al incremento del nivel del mar, con lo cual nos estamos acercando pues, a esas películas catastróficas en las cuales Barcelona queda convertida en un delta del Ebro, ¿no? Y Londres, pues no sé si llegará incluso a estar en otra situación pues, similar, ¿no? Y esto está sacado del Synthesis Report del IPCC, que me imagino que vosotros ya sabéis lo que es. O sea, esto no es una cosa, digamos, gubernamental y oficial, ¿no? ¿Vale? A esto nos encontramos con que la concentración, que ya sabemos, de diversos gases en la atmósfera, muchos de ellos como consecuencia de la actividad humana, como el CO2, pues está subiendo, y otros gases como el metano, que está también subiendo, aunque esto es parte por billón, que ya es diferente, pero también tiene un impacto mayor, etcétera, y donde las toneladas de CO2 que se emiten en la atmósfera, pues se encuentran que desde 1350 al 2011 se han acumulado del orden de 2.000 gigatoneladas de CO2 en la atmósfera. O sea, todo lo que se emitió por el hombre en el periodo de unos 50 años, 60 años, ¿no? ¿Vale? Es decir, que está habiendo un incremento, una transferencia de carbono desde la Tierra hacia la atmósfera, que llega en forma de CO2, y esto está produciendo una serie de efectos, ¿no? ¿Vale? Fijaos con el dato 2.000 gigatoneladas, ¿no? ¿Y qué pasa con el CO2? Aquí tenéis una transparencia, ¿no? Una diapositiva en la cual se asume, esto es un trabajo que se hizo por un premio Nobel, fue en 2005, Caldeira, o sea, ya hace tiempo, ¿no? Pero en principio nos puede dar una idea de que
con una emisión de 5.000 gigatoneladas de carbono, que es una posible, digamos, cantidad de emisión derivada del uso actual de las reservas actuales de combustibles fósiles, nos encontramos que podríamos llegar de forma más o menos rápida a unos 1.600 ppm, que luego, claro, esto es la inyección directa, ¿sabes? Como si fuera una delta de Irak, ¿no? Que luego iría reduciendo esa concentración de la atmósfera por una serie de mecanismos naturales que se encuentran en la atmósfera, como por ejemplo la absorción de los océanos, la absorción de carbonatos, la formación con silicatos, etcétera, de tal forma que esto nos llevaría, en cualquier caso, a una cantidad residual de carbono por encima de los 400 ppm, que es lo que tenemos ahora, al final. Esto es equivalente a que la vida media del CO2 en la atmósfera, o sea, mirar esto, como que tú mandas CO2 a la atmósfera y cuánto tiempo se queda CO2 en la atmósfera. 35.000 años, 30-35.000 años. Es decir, que lo estamos emitiendo ahora va a estar en la atmósfera durante 35.000 años. ¿Vale? Y algunos, pues sin embargo, se puede comparar esto con la vida media del plutonio 239 en la tan denostada problema de los residuos radiactivos. Tenemos 26.000 años de vida media del plutonio 239. O sea, hay que ver que cuando mandas CO2 a la atmósfera, al final el comportamiento natural de los mecanismos naturales de absorción y de volver de nuevo a la senda previa de equilibrio, pues nos llevaría a vidas medias, digamos, del CO2 similares a otros problemas que nos encontramos, ¿no? Esto es una cosa, ¿no? Lógicamente, el calentamiento de la atmósfera no solamente es debido al CO2, hay otros factores, metano, etcétera, y hay otros factores que son negativos, es decir, que no producen un forzamiento radiativo, es decir, un incremento de la temperatura de la atmósfera, como son los aerosoles. Ahora mismo hay una combinación de emisión de CO2 y de emisión de aerosoles. Los aerosoles es un aspecto negativo y el CO2 es un aspecto positivo. Esto genera cambio climático, genera incremento del efecto invernadero y esto no. Está por ver si esto se va a reducir también, que es un poco lo que lleva también muchos de los tratados internacionales a reducir esta producción de aerosoles, con lo cual al final puede ser que incluso el mecanismo sea peor, ¿no? Con todo esto hay una cosa que se llama los créditos de carbono, se denomina en la jerga crédito de carbono. ¿Y el crédito de carbono qué es? Pues es lo que me puedo gastar para llegar a un cierto impacto. El crédito que me dan, ¿vale? Entonces, para llegar a 1,5 grados centígrados de incremento de temperatura con respecto a la etapa preindustrial, este crédito del carbono, asumiendo digamos, bajo la generación de CO2 en un 66% con respecto al actual, nos lleva a que en 6 años ya tenemos 1,5 grados. O sea, que llegaremos a 1,5 grados ya, prácticamente. Yo creo que ya 1,5 grados está casi ya dado, ¿no? Está descontado, ¿no? Si reducimos en un 33% las emisiones, en 17,2 años tendremos un impacto ya de 1,5 grados. ¿Vale? O sea, que en 17,2 años consumiremos o emitiremos todo el carbono, todo el CO2 a la atmósfera, que nos va a dar un impacto de 1,5 grados. Esto, pues está aquí, digamos, la referencia en el libro de Jackson and Webster sobre Limits Revisited, que habla sobre este tema. Si nos vamos a 2 grados centígrados, que sería el acuerdo que hubo en París, pues nos encontramos que reduciendo un 50% las emisiones, en 28,4 años llegaríamos a ese nivel. Y hasta 3 grados incluso podemos llegar ya en tiempos más grandes, ¿no? O sea, el asunto es que la situación está un poco complicada, ¿no?, para poder lograr revertir esa situación y llegar a calentamientos finales dentro de los acuerdos de París, ¿no? Y luego esto lo juntamos con otra cosa. Otra cosa es que la sociedad, la economía, el funcionamiento de la sociedad es insostenible. Y esto ya se sabía desde el año 72. Desde el año 72, un tal Meadows, y luego se ha vuelto a revisar estas ideas, ¿no? Ya describió cómo que, aquí tenéis un ejemplo de 1900 al 2100, cómo el funcionamiento actual de nuestra sociedad nos lleva a que los recursos que se tiene la sociedad, pues al final van a acabar desapareciendo, consumiéndose.
que es el caso general de una sociedad insostenible. Yo a veces en clase hablo de la plaga de langosta, que es una plaga de langosta, es un ejemplo de sociedad insostenible. Al principio empiezan muy pocas langostas, hay recursos, comen lo que pillan, empiezan a reproducirse, cada vez más langostas, comen más recursos, tienen disponibles recursos, hasta que llega un momento que son tantas que tienen que empezar a arrasar con todo lo que tienen, hasta que se extinguen, cuando llega un momento en que no se encuentran con recursos que hasta se comen ellas mismas, ¿no? Que es como si llegáramos a que la población humana, estaríamos por aquí, llega un momento en que nos encontramos con pocos recursos y al final no queda más remedio que bajar. Que bajará, porque no hay recursos. ¿Cómo bajaremos? A base de control de natalidad, puede ser. A base de guerras, también. Ya veremos qué pasa con esto. Y la comida per cápita se reducirá. La producción llegará un momento que subirá y luego bajará, porque claro, ya no consumiremos tantos recursos. ¿Vale? Y la producción industrial per cápita también. Resultado, esto es una predicción del año 72 sobre una sociedad insostenible que, si somos seres suficientemente inteligentes, pues trataremos de cambiar, ¿no? Y un poco el objetivo es lograr cambiar esta tendencia en un futuro para que esto no se produzca, porque realmente se está jugando la sostenibilidad de la raza humana, de cierta forma, y del planeta. Y esto todavía en el 72 no se hablaba mucho del cambio climático, del impacto de la subida de temperaturas y tal. Evidentemente, si a esto sumamos el efecto del cambio climático, incremento de temperaturas, desastres medioambientales, donde se producía vino en La Rioja ya no se produce porque cambia totalmente el ecosistema. Si tienes trigo en Valladolid, pues ya no va a llover y no se va a producir trigo, las cosechas van a bajar, no habrá comida, etc. Todo esto hay que intentar cambiarlo. Entonces, para comprar esto, de pasar de un sistema insostenible a otro sostenible, pues hay que cumplir una serie de condiciones sociales, económicas, medioambientales, en lo que se llama el triángulo este de la sostenibilidad, que es, por ahí está, es una clásica interpretación del tema, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, se necesita un sistema viable, que produzca energía, porque energía al fondo yo digo que a veces digo que es el alimento de la sociedad. Si no comemos no podemos hacer nada, si no tenemos energía no podemos hacer ningún proceso productivo. Pues entonces necesitamos un sistema viable desde el punto de vista económico y un sistema equitativo, que esté disponible para todos. Eso lo hace sostenible. Es decir, si tenemos el petróleo en Arabia y hay necesidad de energía yo qué sé, en Perú, pues evidentemente ahí hay un problema. ¿Vale? Entonces, que sea equitativo y sea energía primaria suficiente para todos. Que sea aceptable para el público. ¿Vale? Que tenga un impacto medioambiental nulo. O sea, sea viable desde el punto de vista medioambiental, que sea soportable desde el punto de vista público, medioambiental. Y desde el punto de vista social, que sea equitativo también, porque es lo que decía aquí, el triángulo este de aquí, equitativo es común a los dos, que esté disponible para todo el mundo independientemente de su estatus social. Todo eso está relacionado realmente, ¿no? Es decir, que tú seas pobre, o sea, la pobreza energética, por esto está introducida en esto, ¿no? O sea, que no haya pobreza energética y no solamente los ricos tengan acceso a la energía. Y pueda cubrir las necesidades del desarrollo social. Entonces, con todo esto, existe una serie digamos, de retos para lograr este cambio hacia un sistema energético más sostenible, que es lo que se está intentando hacer. Entonces, los retos ya se han hablado aquí, algunos de vosotros hacéis tesis sobre este tema, ¿no? Con lo cual, pues viene bien pensar que estáis haciendo algo, ¿no? por esto entra dentro de las cosas que se dicen en la sociedad. Decarbonización del sistema energético, reducción drástica de las emisiones de CO2, para ello hace falta introducción de sistemas renovables, pero esto es un cambio muy grande, porque estamos pasando de un sistema que está ahora mismo basado en sistemas centralizados de generación energética, hablando de 1.000 megavatios, 2.000 megavatios, etcétera, concentrada a un sistema en el cual hay una baja densidad energética en general, o sea, las fuentes renovables tienen una densidad energética reducida, ¿vale? Y esto hay que hacerlo as soon as possible. As soon as possible, porque nos quedan 7 años para llegar a 1,5 grados.
Entonces hay que hacerlo as soon as possible, hay que hacerlo ya, ¿vale? Esto además está integrado en una economía circular que suponga una economía sostenible, porque el concepto detrás de la economía circular es que sea sostenible, como la naturaleza. La naturaleza se basa en ciclos de azufre, ciclos de carbono, ciclos de tal, ciclos de fosfatos, etc., ¿no? Entonces, y que además tenga acceso universal de este sistema a todo el mundo y como acceso, como reto técnico muy importante, es un sistema de distribución y de almacenamiento que permita todo esto. Desde el punto de vista, yo creo que el sistema de almacenamiento y sistema de distribución, sobre todo el almacenamiento, es fundamental, cosa que ahora mismo es muy complicado, salvo en algunos casos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos un sistema en el cual tenemos las fuentes primarias, biomasa, fósiles, uranio, biomasa, sol, etcétera, las fuentes renovables, sistemas centralizados de generación, ¿vale? Unos poquitos descentralizados y un sistema de consumo, ¿no? Es decir, tenemos un sistema basado básicamente en que unos pocos producen para unos muchos. Los pocos ponen los precios, pues con el impacto que sea del gobierno o lo que sea, pero vamos, los pocos ponen los precios y los muchos acatan los precios y tienen que aguantarse. Es un poco el asunto, ¿vale? Es un sistema como un sistema centralizado, ¿no? Es el sistema actual. ¿Y cuál puede ser el sistema? ¿Cuál es la transición que se está pensando para el sistema del futuro? El sistema del futuro se trata de un sistema en el cual tendremos fuentes fluctuantes de energía eléctrica o de energía en general, biomasa, etcétera. Estas fuentes de energía servirán para alimentar los sistemas eléctricos. Luego sistemas de biomasa, sistemas también, ¿por qué no hablarlo? De gas, con CO2, sin CO2, ¿no? Sistemas de gas, y habrá un sistema de calentamiento eléctrico y un sistema térmico. Un sistema para energía térmica y un sistema de energía eléctrica basada en un sistema de distribución donde aquí veis muchas pilitas, pues que en el fondo habrá que ser un sistema de gestión que haga todo esto y un sistema de almacenamiento. Y entonces este sistema estará basado en que unos muchos, que son los consumidores, se verán, digamos, su energía proporcionada por otros muchos que serán los generadores. Incluso muchas veces serán los mismos. Por eso a veces en el summary que os he mandado, pues he dicho prosumers, productores y consumidores, los prosumers de energía eléctrica. Unos muchos contra los mismos, que son muchos, y en medio hay un sistema que lo gestiona, ¿no? Entonces, este sistema, para el caso de electricidad, pues se habla de smart grids, que muchos de vosotros hacéis trabajo sobre smart grids, donde tenemos pues una serie de plantas, a lo mejor una planta lógicamente de base, ¿no? Por lo menos en las primeras etapas, y luego pues un sistema de generación distribuida, etcétera, con demanda distribuida, un sistema de gestión inteligente que permita a uno y otro, etcétera, para el sistema eléctrico, y para el sistema técnico un sistema como el Power to Gas, que se está planteando de tal forma que el surplus o la energía eléctrica que no se utiliza para la demanda en ese momento, pues se utilizaría para producir hidrógeno y a través de producción de gas natural sintético, utilizarías este gas natural sintético que en principio está hecho con CO2, usando CO2 en ciclo de CO2, como hace la naturaleza. La naturaleza produce CO2 y las plantas cogen ese CO2 y vuelve a haber ciclo, ¿no? Sistema Power to Gas que permitiría pues, proporcionar el gas para la industria, etcétera, utilizando el almacenamiento de gas que está conocido ya, que es tecnológicamente viable, ¿no? ¿Vale? O sea, que tendríamos dos canales, eléctrico y térmico. Consumo de energía final, eléctrica y térmica. Sistemas eléctrico y térmico con almacenamiento eléctrico y térmico. Combinación de ambas. Entonces, este cambio necesita tecnologías, almacenamiento masivo, sistemas de control de red, tanto de gas como eléctrica, aunque la eléctrica es la que está más necesitada, ¿no?, de este tema. Utilización de Big Data para determinar y predecir la demanda y generación, porque tienes que casar los muchos con los muchos. Ahora se casan pocos con muchos, pero ahora hay que hacer muchos con muchos. Y eso hay que hacer mucho dato para saber que eso funciona. Producir, captura carbono de forma circular, pues como el Power to Gas, ¿no? Captura y tal. En el mercado, esto desde el punto de vista tecnológico, pero en el mercado habrá que hacer cambios drásticos en el sistema de regulación del mercado.
Porque el mercado ahora está montado de tal forma que unos pocos entran a la subasta y se puede fijar el precio. ¿Qué pasará cuando unos muchos metan energía? Pues esto seguramente tendrá que llevar a cambios radicales en la forma de regular el mercado. Nuevos modelos de negocio. Ya no estamos hablando de una empresa que tiene una central que produce 2.000 megavatios, 8.000 megavatios, 10.000 gigavatios o 10 gigavatios. Ahora tendremos modelos de negocio seguramente en los cuales las pequeñas y medianas empresas pues entrarían al sistema. O sea, esto es un cambio total en lo que es el mercado como tal. Hay que evolucionar. Igual que los de Uber y los taxistas tienen que evolucionar, en la energía también hay evolución. Es ruptura, ¿no?, con los modelos de mercado actuales como consecuencia del avance de estas cosas. Y desde el punto de vista social, pues tendremos que cambiar seguramente nuestros hábitos. La gente quiere tener un coche eléctrico en su casa que utiliza almacenamiento para no sé qué, pues tendrá que saber que no puede utilizar el coche eléctrico por la noche. O no todo el mundo se podrá poner a ver el partido de fútbol a la hora que quiere. Yo soy incapaz ahora de predecir que todo esto que puede pasar, pero en principio seguramente habrá cambios en nuestro comportamiento social, ¿no? Y habrá que tener una mayor implicación individual en el sistema de energía eléctrica, porque entre otras cosas, con muchos contra muchos, los mismos muchos son los que al final van a cobrar del precio final, o sea, todos vamos a participar en el sistema. Entonces, con todo esto, como conclusión ya de esta pequeña charla que os he dado para intentar fomentar un poco que penséis en el sistema, es decir, que esto va a cambiar completamente. ¿Vale? ¿Cómo va a cambiar? Pues todavía no lo sé, pero tendrá que cambiar. Pues primero habrá que hacer research and innovation, porque innovation. Es decir, aquí hay que pensarlo ya. Innovación es cuando ya se implementa. Entonces puede estar haciendo cositas pequeñitas, pero al final hay que llegar al mercado, ¿no? Entonces, innovación para emisión de control de emisiones, y para eso hacen falta recursos humanos enormes. Es decir, toda esta gente que ahora estamos haciendo cosas de investigación en todos estos temas del smart grids, energía, no sé qué, hará falta recursos humanos enormes para hacer esta transición, ¿vale? Para pasar de un sistema actual centralizado a uno distribuido, de tal forma que se pueda ser sostenible, más sostenible, y tratar de revertir esa tendencia de la que hemos hablado anteriormente, de la insostenibilidad de la sociedad actual, ¿no? ¿Vale? Y esto llevará a cambios drásticos a nivel tecnológico, por supuesto, eso es habitual, pero aparte a nivel social y a nivel, digamos, de mercado. Es decir, que va a cambiar todo de forma rápida. Posiblemente en los próximos 20 años puede que la cosa cambie mucho más que ha cambiado en los últimos 200, desde la revolución industrial. ¿Vale? Y entonces los impactos pueden ser, puede cambiar completamente las dependencias geopolíticas y los grupos de influencia con nuestra transición. Es decir, por decirlo de una forma, los lobbies sectoriales van a cambiar, podrán cambiar, se verán afectados. Hay una lucha de los de Iberdrola que quieren electricidad contra los del gas que quieren gas, contra que ahora son lobbies de gas y electricidad, ¿no?, entre ellos. A lo mejor en el futuro nos pasa esto, ¿no? Este sistema sostenible llevará a una mejor sociedad, ¿no? Por lo menos intentaremos que la haga sobrevivir, ¿no? Y luego esto afectará a la globalización de la sociedad. Es decir, cambios en el sistema energético llevan a cambios en el sistema social de forma drástica, ¿no? ¿Vale? Y estas son preguntas que yo os he puesto para que penséis durante el fin de semana, ¿no?, si alguno se aburre, ¿no?, y que penséis en los impactos que puede tener todo lo que estáis haciendo desde el punto de vista de investigación en energía y lo que no parece que no es energía, pero que lo es, ¿no?, y cómo esto puede cambiar el sistema. Y además que es necesario hacerlo, ¿vale? Y esto es lo que yo comparto.